eh, sino también que puedan enseñarlas e incluso hacer un monitoreo sobre esto. O sea, todas nosotras, en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado esto: ¿cuándo estoy fértil? ¿Sí? Y esta pregunta surge a todas porque hay pacientes que no buscan embarazos, hay otros pacientes que buscan embarazos, y simplemente hay adolescentes que les sucede algo que no entienden qué es lo que les sucede en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a entender un poquito, como les decía, empezamos desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Bien, el Principito decía que el amor ese no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos hacia afuera en la misma dirección. Vale decir que lo que vamos a aprender, ¿sí? No es solamente un conocimiento biológico, sino que tiene que ver con esto que dice San Pablo VI, y acá yo soy fan de San Pablo VI porque cada palabra que ha dicho San Pablo VI es realmente una maravilla. Fíjense, dice: en relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida, leyes biológicas que forman parte de la persona humana. San Pablo VI no se equivocó. Realmente tenemos un poder de dar la vida, que no conocemos. Entonces, ¿quién se presenta primero? Superman, ¿eh? El hombre. Este hombre, el hombre tiene poder de dar la vida todos los días de su vida, a partir del primer sueño húmedo, a partir de los 8 años, el varón es capaz de fecundar un óvulo todos los días de su vida. Y acá le puse a propósito la imagen de un Superman, ¿sí? Porque el hombre, fíjense, estos son estudios que se han hecho en hombres donantes de esperma. Esta es una escala de un mismo hombre que donó esperma por semana, y fíjense que las situaciones emocionales del entorno, situaciones físicas de enfermedad, situaciones físicas de dormir o no dormir, influyen en el hombre, mucho más que en nosotras las mujeres. Por ejemplo, este gráfico por semana, este hombre, por ejemplo, esta primera semana eyaculó 150.000 millones de espermatozoides, acá eyaculó 300, pero fíjense que a la tercera semana no llegó ni siquiera al mínimo de eyaculado de espermatozoides. Entonces, para que vean esta gráfica de un solo hombre, de un mismo hombre, cómo varía la cantidad de espermatozoides, porque este Superman es influido, es mucho más susceptible que las mujeres, aunque no lo crean, en su producción de espermatozoides. Es capaz de fecundar todos los días de su vida, sin embargo, la producción de su espermatozoide es influida por el entorno, ¿sí? Y fíjense, los que están casados acá, el entorno, estamos hablando de la que está al lado, ese entorno, ¿no? Cómo influye positivamente o negativamente en la producción de espermatozoides. Y acá les puse este grafiquito porque cuando hacemos los espermogramas, por ejemplo, y que en realidad yo les quiero decir algo, el espermograma no dice si este hombre es fértil o no. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en poblaciones, fíjense, se han hecho en poblaciones de Estados Unidos, en Europa y en ningún lado más. Y la Organización Mundial de la Salud no tomó, por ejemplo, población sudamericana, nosotros, América Latina, ¿sí? Y cuando se han estudiado, cuando estos hombres han fecundado a las mujeres, se ha fijado que se solapan la población fértil de la cantidad de espermatozoides con la población supuestamente subfértil. Fíjense que acá coinciden. Por lo cual, la cantidad de espermatozoides no es un limitante. Además, fíjense que el varón, cuando se va haciendo más grande, disminuye la cantidad de líquido espermático. Sin embargo, concentra los espermatozoides. ¿Se dan cuenta? Entonces, existe un poder de este hombre de fecundar todos los días de su vida, por lo cual la responsabilidad es fundamental. O sea, cuando hablamos de paternidad responsable, fíjense que San Juan Pablo VI no se equivocaba en absoluto. La responsabilidad de este hombre de fecundar o no fecundar a su esposa es justamente lo que nos lleva a que pueda tener en peso, digamos, este poder que tiene, ¿sí? Bien, ahora pasamos, esto es a vuelo de pájaro, ¿sí? Porque fíjense que este hombre, le contaré otra cosita más, tiene una célula que se llama espermatogonia, que es un cuadradito, un cubito. Imagínense que el espermatozoide tiene colita y tiene cabeza. Para que llegue a ser un espermatozoide maduro tienen que pasar 75 días.
sea, este hombre necesita 75 días para formar un espermatozoide maduro. Entonces, por eso digamos, los genitales de los varones son puro conducto. En esos conductos están los espermatozoides en distintas etapas de desarrollo. Cuando eyacula este hombre, no eyacula todos los espermatozoides bonitos y móviles. No, existe un gran porcentaje de espermatozoides que están muertos, inmóviles y mal formados. Sin embargo, por eso eyacula millones de espermatozoides, porque hace falta uno de esos para fecundar un óvulo. Ahora pasamos nosotras. San Juan Pablo VI dice la palabra apreciar. Apreciar el poder de dar la vida. Y apreciar significa aprender. Por eso les puse acá esta súper chica también, porque es importante que las mujeres sepamos que no todos los días somos fértiles, a diferencia del varón. Tenemos pocos días, o sea, el mayor tiempo de nuestra vida y de nuestro ciclo somos infértiles. Entonces, y esto es fundamental, ¿por qué? Porque nosotros tenemos acá un folículo, se llaman folículos primordiales, que se rompen y dan un óvulo, la célula que va a ser fecundada por el espermatozoide. Pero hay algo que no nos cuentan, que existe en nosotras una línea de tiempo. No podemos tener óvulos toda la vida. Fíjense que acá cuando estamos en la panza de la mamá, ¿sí? Antes de nacer, tenemos 6 millones de folículos primordiales. Cuando nacemos, tenemos 1.5 millones, fíjense cuánto se han reducido. Cuando entramos a la menarca, nuestra primera menstruación, nos quedan 400.000 folículos primordiales. Cuando estamos entre los 20 y 25 años, tenemos 100.000. Y cuando caen al consultorio por primera vez de la ginecóloga porque no se embarazan, tienen 35 años y tenemos 25.000 folículos primordiales. La mujer cuando tiene menos de 1.000 folículos primordiales ya no menstrua, está en la menopausia. Esta línea de tiempo no la podemos cambiar, pero sí podemos aprender justamente este poder de la fertilidad, porque sí es posible, cuando conocemos cuándo son nuestros días fértiles, poder quedar embarazada, porque el varón tiene esa capacidad de todos los días poder fecundar, pero nosotras no, por lo cual tenemos que aprender cuáles son nuestros días fértiles. ¿Y por qué tenemos que aprender, digamos, cuáles son nuestros días fértiles? ¿Por qué tenemos que aprender y cuidar nuestra fertilidad? Porque eso nos permite, primero, buscar y lograr un embarazo, como también espaciar y evitar los embarazos. Monitorear la salud ginecológica, es decir, nuestro monitoreo de nuestra fertilidad nos permite autodiagnosticarnos también patologías. Y si conocemos cuándo son nuestros días fértiles, tenemos el 99,5% de efectividad, incluso que supera los anticonceptivos hormonales, que supera las pastillas, de espaciar un embarazo. Porque si yo conozco cuándo son mis días fértiles, entonces no tengo relaciones sexuales en mis días fértiles y tengo una eficacia superior a todos los métodos anticonceptivos existentes al día de la fecha. Y lo otro, que es re importante, conocer nuestros días fértiles nos da la posibilidad 1.5 a 3 veces ser más eficaces que la fecundación in vitro. Por lo pronto, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy nosotras todas hemos agarrado el almanaque y lo único que hemos hecho siempre es marcar los días de la menstruación. Entonces van al médico y dicen, che, ¿cuándo fue la fecha de tu última menstruación? Entonces lo único que marcan en los almanaques es cuándo menstruaron. No registran más nada. Y es aquí en donde nosotros tenemos que empezar a registrar, aparte de nuestro ciclo menstrual, cuáles son nuestros días húmedos. ¿Y cómo reconozco yo los días húmedos? El endometrio, que es lo que produce la menstruación, acá está el útero, ¿sí? Se produce una descamación de esta capita que está adentro y es la menstruación. ¿A quién le tenemos que dar bolilla para ver nuestros días fértiles? A lo que produce el cuello uterino, que es el moco cervical. Y este moco cervical, acá le puso a la actriz, la Gal Gadot, porque acá se van a sorprender, porque no es tan sencillito como venían escribiendo. Siempre anotaban, bueno, anotaban los días de menstruación, después la anotaban a los días húmedos, si es que anotaban, y la anotaban en la mitad del ciclo, ¿no? Y después venía de nuevo la menstruación.
Fíjense que estos son gráficos de una misma mujer con ciclos normales, ciclos regulares. En esta gráfica se anota con una estampita roja los días de menstruación y los días verdes son días secos, porque acá lo que vamos a tener que prestar atención es que tenemos que sentir y ver. Entonces, cuando estoy seca, le ponen la estampita verde y cuando estoy húmeda le ponemos blanco con un bebecito. Entonces, fíjense que esta mujer tuvo 5 días de menstruación, después seco, seco, después húmedo, 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 después seco, 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 seco. Al ciclo siguiente, menstruación 4 días, y ahí nomás estuvo húmeda, 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 después seco, seco, seco. Y acá tenemos 5 días, seco, húmedo, seco, húmedo, 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 seco. ¿Esto es normal? Sí, es normal. Entonces, por eso esta gráfica se la puse a propósito, porque esta mujer, si está lubricada y con moco, que ya vamos, las voy a enseñar cómo registrar, se embaraza teniendo relaciones, fíjense, en los últimos días de su menstruación. Es decir, ¿cuáles son los días fértiles? Los días fértiles son cuando yo tengo el moco, que ya lo vamos a ver, e incluso durante la menstruación puedo quedar embarazada. Y los únicos días infértiles son cuando está seca la paciente y tiene la sensación de sequedad. Entonces, esto es re interesante. Fíjense, entonces vuelvo a repetir, estas son gráficas de una misma mujer, por eso somos únicas. No hay ninguna mujer parecida a otra. Y son ciclos normales. Entonces, cuando hablamos del moco, lo lubricado, ¿de dónde viene ese moco? Esta es una fotito que se lo puse a propósito del cuello, del cuello uterino, que no lo ven. Eso está al final. Entonces, cuando larga, miren el moco, ¿sí? Ese moco va por la vagina y sale afuera. De manera tal que ustedes tienen que prestar atención apenas se levantan a la mañana cuando van a hacer la pi, se limpian con el papel higiénico, si el papel higiénico raspa y encima yo tengo la sensación de sequedad, es un día infértil. Cuando yo voy al baño me limpio y el papel higiénico refala y yo me siento húmeda, estoy lubricada, estoy en día fértil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Registrar sí o sí ese moco que no solamente se siente, sino que se ve. Ahora, ¿por qué también es interesante esto? ¿Por qué, digamos, el moco determina si estoy fértil o no fértil? Porque resulta de que el cuello uterino se convierte en una válvula biológica, ¿sí? Que me muestra no solamente a mí si estoy fértil o no, sino que hace lo siguiente con el espermatozoide. Cuando el varón tiene relaciones sexuales con su esposa, los espermatozoides lo dejan en la vagina y van a poder entrar al útero solamente cuando está húmeda la paciente y ese moco que vemos afuera, filante, cristalino, como el agua, y que lo podemos extender con el dedo, son como canales, fíjense acá, canales que dejan pasar el espermatozoide. En cambio, cuando yo estoy con días secos, ese moco es denso y no deja entrar ningún espermatozoide, por lo cual esos son días infértiles. Ese espermatozoide nunca entra adentro del útero, pero en cambio cuando ese moco cambia las características, sí puede entrar ese espermatozoide. ¿Y qué tiene que ver ese espermatozoide? Fíjense que el espermatozoide en los días húmedos es alimento para el espermatozoide y permite que el espermatozoide del esposo viva dentro de las criptas uterinas 3 días. Por lo cual es importantísimo, importantísimo esta gráfica. Miren, volvemos acá atrás. Cuando ustedes han tenido los días húmedos, ¿sí? Es importante que registren el último día húmedo y si tuvieron relaciones sexuales acá, fíjense que el espermatozoide va a estar vivo 3 días más. Y si la ovulación se produjo después del tercer día, todavía hay probabilidad de quedar embarazada. Por ese moco que lo mantiene vivo al espermatozoide 3 días. Hasta ahí vamos captando. Ahora, ¿por qué le puse este dibujito? Sentir y ver. Porque acá lo más importante es sentir. ¿Qué siento? Dos cosas. O me siento lubricada o me siento seca. Eso es lo primordial. Después, mirar, voy al baño, me fijo.
si cuando me limpio con el papel higiénico veo moco. Y eso es re importante. ¿Por qué? Porque el flujo vaginal, flujo patológico blanco, lechoso, verde, amarillo, no es filante. Yo no lo puedo separar entre los dedos. ¿Sí? ¿Y por qué esta fotito también? Porque fíjense qué interesante. Porque las pacientes jovencitas, adolescentes, cuando están en los días húmedos, ¿sí? Se sienten molestas, ¿ok? Porque tienen que ponerse protector diario, porque se sienten lubricadas. Y esta foto es a propósito, porque cuando nos sentimos lubricadas y entendemos qué es lo que nos está pasando, entonces nos puede dar justamente en una paciente que está buscando embarazo, cuando está lubricada está feliz de la vida. Y un adolescente que no interpreta qué es lo que le está pasando, no está feliz de la vida. ¿Eh? Y acá, al revés, la paciente que ya ha pasado los 45 años, cuando está en día seco, está feliz de la vida. Pero una paciente que está buscando embarazo después de los 40, busca estar húmeda y no seca. Entonces, las sensaciones están presentes, sentirse lubricada o seca, está presente en todas las etapas de la vida hasta que no lleguemos a la menopausia. Pero lo que nosotros le atribuyamos, digamos, tanto como si estamos buscando o no estamos buscando embarazo, tendrá nuestra sensación, digamos, o percepción en el cuerpo. Entonces, acá le puse esto. O sea, lo primero que hacemos es sentir. Estoy lubricada, estoy seca. Eso es lo primero, lo primordial. Después voy a ver ese moco. Entonces, cuando yo ese moco lo saco del papel higiénico, puede ser un moco poco estirable, 5 centímetros, 0,5 centímetros, o sea, menos de 1 centímetro, la mitad, muy estirable, hasta 2 centímetros, muy estirable hasta 2 centímetros más, ¿sí? Entonces, es importante que cuando estoy más fértil, ¿cuándo estoy más fértil? Aquí. Pero acá estoy fértil también. Acá estoy fértil también. Entonces la mujer que no está buscando embarazo, que no quiere embarazarse, no va a tener relaciones sexuales cuando ve el moco, aunque sea poco estirable. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos un moco poco estirable y yo no estoy buscando embarazo, no tengo relaciones sexuales. ¿Sí? Ahora, si yo estoy buscando embarazo, vale este moco, claro que sí, y este también, con más razón. Entonces, ver el moco y ver si está estirable o no estirable, esto es importantísimo registrarlo, porque yo ya empecé mis días fértiles. ¿Por qué les digo ya empecé? Porque los días fértiles pueden ser hasta 6 días, y son 6 días continuos, 4, 5, de eso dependerá de cada mujer, por eso tenemos que empezar a registrar. Ahora, los colores. El moco, este moco fértil, es un moco cristalino. A veces puede ser como nuboso, como una nube. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Puedo decir que es una infección vaginal? No, porque si ese moco se estira, es moco del cuello uterino. Si un moco que no se estira, verde, amarillo, cremoso, yo le decía de todos los otros colores, amarillo, blanco, rojo, no es un moco del cuello, es un moco de una infección vaginal. Entonces, es importante distinguir esto simplemente agarrando el moco del papel higiénico y estirarlo entre los dedos. Si se estira, es moco fértil. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, lo primero, sentir. Eso es lo primero, sentir. ¿Por qué? Porque puede pasar, voy a decir, me siento lubricada de verdad, pero voy al baño, ¿sí? Me limpio con el papel higiénico, no veo moco, pero estás lubricada. Si estás lubricada es día fértil, aunque no vea el moco, porque es lo más probable que pase el transcurso del día y a la noche, cuando va al baño a la noche, ¿sí? Ve el moco. Entonces, la mujer, vuelvo a repetir, que no está buscando embarazo y se siente lubricada, no tiene relaciones sexuales. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, esto que les enseñé es para que empiecen a registrar y tener en claro, vuelvo a repetir, el varón puede fecundar a su esposa todos los días, pero su esposa no tiene todos los días fértiles. Hay días fértiles y hay días que no son fértiles. Entonces, tenemos que empezar a registrar nuestros días húmedos, porque eso también nos va a dar el parámetro en qué etapa de la vida estamos. ¿Se entiende? Ahora,
¿Este método de aprender es importante? Claro que sí. ¿Por qué? Ahora les voy a